Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura tan especial para saber las predicciones para Géminis de amor, dinero y mucho más en este 2023 que estamos a punto de comenzar. Escuchadla si tenéis a Géminis, tanto como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar esta lectura esta noche tan especial a pocos días de abrir el 2023, Géminis, con muchas barajas e información. He seleccionado algunas muy especiales. Superlunaris, una baraja que me encanta porque es muy actual y la estaré utilizando al final de la lectura para saber aspectos económicos, trabajo, dinero, todo lo que va a llegar a vuestra vida. Como sabéis, comenzaré con el amor y he elegido la octava casa tarot con los planetas y signos que se encuentran en cada carta porque es muy especial, con unas ilustraciones bellísimas, potentes, fuertes, que nos dirán qué siente esa persona para ti, va a volver contigo, tu alma, llama gemela, vas a encontrar a alguien en el amor. Vamos a saberlo todo, Géminis, y he seleccionado esta carta que representáis vosotros en el tarot, los amantes. Me veo en mi propio espejo que eres tú. Tú estás aquí, una baraja excepcional que os situará dónde estáis en esta tierra y también en el universo. Fotografías, ilustraciones maravillosas de cómo conseguir vuestros sueños, qué es lo que os quieren decir vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, personas que ya no estén y os estén guiando. Confiáis en lo que queréis conseguir porque esta baraja os va a decir cómo hacerlo. Géminis, mi baraja de mensajes con 110 cartas, una declaración de amor hecho real, con palabras, frases muy exactas de lo que esa persona te quiere decir en este momento, semana de diciembre y para este año 2023, qué piensa de ti cuando ve tu nombre, lo recuerda, qué sueña contigo. Vais a ver lo adivinatoria y esclarecedora que es esta baraja cuando escuchéis lo que tiene que decir vuestra persona. Y comenzaré con nuestro oráculo de amor, sintiendo amor, no deseando, porque yo hablo del momento presente y cómo podemos conseguir estar con una pareja y ser felices. Y se puede, amigos míos. No reneguéis del amor ni por malas experiencias. 127 cartas basadas en el tarot y como él nos dice, es posible alcanzar el triunfo y el éxito final como la carta del mundo a pesar de tener dificultades, noches oscuras, sentimientos que están encontrados o separaciones con vuestra alma llama gemela. Los números maestros 11, 11, 2, 2, 3, 3, 4, 4, bodas, celebraciones, ases, la estrella, familia. Muchos consejos porque lo importante de nuestra baraja no es solamente saber qué siente esa persona por ti, sino cómo puedes conseguir estar con ella y ser feliz. Como una pareja o un matrimonio, lo que deseéis. Y os recuerdo, Géminis, que las lecturas, como las palabras, no tienen tiempo, son atemporales. Adaptadla a vuestra situación y os va a guiar siempre en vuestro camino. Géminis, sacaré vuestras iniciales. Géminis. Géminis en el amor. Géminis. Géminis en el amor. Estas iniciales. ¿Quién piensa en ti? Géminis. Géminis. Y estas son para vosotros. Y hay una que ha saltado por sí sola. B. De bebé, nacimiento. Algunos deseáis tener niños. La H. Soy tu hombre divino masculino. La U. La W. La T. Te extraño, te amo, te adoro, te quiero. Te quiero como la R, como las rosas o las flores que quisiera entregarte. M. Mi amor. V de Victoria. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestras iniciales, nombres, apellidos o las de vuestra persona especial. Estoy viendo mucho romanticismo en estas letras, amigos.
Y sacaré este número, que no solamente es para esta semana, sino para el próximo 2023 o el tiempo que vosotros decidáis elegir, que os va a guiar un número especial, fecha de nacimiento, el día que conocisteis a esta persona, la cifra que estáis viendo repetidamente en vuestro móvil, en el reloj, o una fecha especial de un aniversario, el cumpleaños de vuestro hijo. Géminis. Y este número en el amor para Géminis, este número va a ser amigos míos, el 2. Magnífico número, Géminis, porque si queríais la celebración, estar con una pareja, comenzar unos con vuestra alma llama gemela, que alguien regresase, estar en equilibrio, que es el balance, el número 2, lo haréis y no será solos, porque el 2 siempre hay alguien más, una pareja que se consolida y que se asienta con toda la madurez. El 2, la alta sacerdotisa en el tarot, la luna, Cáncer, presente en vuestros sueños y en vuestra vinculación con la persona que tanto amáis. El 2. Si estáis viendo el 222, en nuestra baraja se encuentra este número maestro y nos habla de la boda, de estar juntos con mucha armonía y con una persona Géminis que quiere protegerte, que te coge de la mano. Gracias a todos de corazón por haber llegado a nuestro canal, por cada like, activad la campanita, suscribíos, porque cuando lo hacéis estáis ayudando, no a mí, sino a que este mensaje llegue a más personas y tengan esperanza y más luz en su camino. Gracias a todos de corazón. Leo todos los comentarios, los respondo cada vez que puedo por vuestros mensajes y cariño, no solamente durante esta semana, sino a lo largo del 2022, que ha sido intenso, muy emocionante, Géminis, para todos vosotros con las lecturas, y veremos lo que nos dicen esta noche nuestros guías espirituales. Voy a invocarlos. Invoco a Dios, mis guías espirituales, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que os den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y si me preguntáis a qué arcángeles, llamo Arcángel San Miguel, San Rafael y San Gabriel, porque cada uno de ellos tiene un cometido y nos dan mucha luz. Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana todavía de diciembre y para el próximo 2023? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en el próximo 2023? Con ese número 2. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en el próximo año 2023? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en el próximo año 2023? Amigos míos, siento mucha energía a través de las cartas, está sucediendo algo. Divino masculino, como yo os decía cuando he visto esa H, mucha pasión entre vosotros dos. La carta de deseos inconfesables. 2, 2. ¿Veis? Voy a enseñaros para que vosotros entendáis lo que sucede. 2. La primera carta que he saltado junto al divino masculino. Estoy pegado a ti, me obsesionas, me encantas como mujer o como hombre. Estoy atado a ti porque la primera carta que tengo es la del diablo, Capricornio, Saturno, una carta muy material. En mi baraja no tiene esa connotación que podría ser adictiva a algo más, sino a la persona, a la sensualidad y a lo que queréis tener juntos los dos. Aquí hay mucha lujuria, pasión, cierto tipo de actos que vosotros habéis tenido en la intimidad o os habéis susurrado, escrito a través de una cámara, un WhatsApp y que escondéis como si fuera una gran intimidad o secreto entre vosotros dos. ¿Os entendéis? Y os amáis tanto que no os podéis despegar el uno del otro. Con Capricornio al lado, sois seres muy materiales con esta carta y tanto que a veces os podéis desesperar porque esta persona creéis que no está cerca y no es cierto. Una pareja unida, que lo estaréis, con un hombre, su divino masculino, que os está buscando. Quiero olerte, me encanta tu cabello, cómo eres, el aroma que desprendes, y no es un perfume en particular, sino tú, Géminis, que le vuelves loco y deseo apoyar mi cabeza sobre tu pecho porque quiero escuchar tu corazón. Una persona muy sensible, comprensiva, aunque esté en el mundo material. Somos alma, Géminis, no lo olvidemos nunca, como mi ascendente es Géminis, siento como vosotros
y está buscándote desesperadamente desde hace mucho tiempo para estar en esta situación, no solamente de una forma sensual, sino romántica. Estoy aquí, tú me atraes, soy tu amante, tu amigo, tu compañero fiel. Voy a ayudarte a proseguir en esta vida, ya que estés, Géminis, que eres el aire, mucho más en la tierra para que consigas mayores triunfos. Te observo, te espío o a través de internet o de algún sitio para tener más información sobre ti. Mirad cómo está vuestra persona. Alguien que puede ser un gran líder con mucho poder, mediana edad o no, pero que tiene a su cargo o más trabajadores, que es muy ambicioso, o familia. Colocaré en esta primera carta a Capricornio, y la carta del divino masculino es un emperador. Aries. Tengo a la tierra y al fuego, una persona con muchísima pasión. Os habéis quemado como llamas gemelas. Amigos. 2. Te estoy mirando, me reflejo en tus ojos. ¿No me ves cada vez que tú te miras al espejo, Géminis? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor, amigos míos? Mirad qué ha sucedido. Un as de copas. Estoy despierto para ti. Muchos hombres, parejas que están juntas solamente en 4 cartas. Amigos míos. Porque sí va a llegar algo. Un nuevo comienzo. El romance. As de copas, todos los signos de agua. ¿Alguno de vosotros tiene a Capricornio, vuestra persona lo es, o Aries, o Cáncer, Piscis y Escorpio? Y tengo más fuego en la carta de despertar. Deseo, como os he dicho antes, porque percibo lo que va a salir mucho antes de hacer las tiradas, no solamente estar mirando hacia mí, divina femenina, lo sensual, atractiva que eres para mí, naturalmente, no le importa a esta persona si puedas estar en casa con un camisón, con una camiseta, eres tú quien le atraes, no hay ninguna de estas chicas que esté maquillada ni arreglada, quiero estar contigo en la intimidad y llevo fantaseando desde hace mucho tiempo que tú estés en mi casa, que llegues hasta mí, que podamos estar juntos, comiendo, que pueda invitarte a algo que a ti te guste mucho. Géminis, deseo mirarte y adorarte. Eres pura fascinación para mí. Me encantaría tocarte, abrazarte y protegerte muchísimo. Es una persona muy fuerte. Aunque sea mental, tu persona como el divino masculino y tenga esa fuerza arrolladora, también es alegre, cariñoso y una persona sensible en su interior con este as de copas. Vendré con todas las flores del as de copas a entregártelas. Miro cómo puedo empezar de nuevo contigo. As de copas, magnífico. Porque si esperabais alguna persona nueva en vuestra vida o a vuestro divino masculino alma llama gemela, se acerca con este nuevo comienzo. Si se separó Géminis de ti, regresa con el as de copas. Colocaré romance en la carta Cáncer, Piscis y Escorpio en el as de copas, con muchas flores y espiritualidad. Balance de nuevo. Despertar. Amor, yo soy tu divino masculino, tu emperador, el fuego que se quema contigo. Los dos nos abrazamos mucho más. He estado durante mucho tiempo en el agua, no hablando de mis sentimientos, intentando despertar de esta tercera dimensión, que es el plano más material, pero hay muchas más, y he estado buceando en todo lo que sentía por ti. Agua, hablándome de sus sueños y de tu subconsciente, Géminis. Esta persona ha estado soñando contigo y tú también con él. Sueños muy románticos y que estabais juntos y en otros que eran sensuales, pero que estabais compartiendo una casa, que viajabais, salíais, que empezabais de nuevo una relación o reconciliación. Soy el sol, brillando para ti, mi amor, como si tuviera un grandísimo 6 de copas, porque en la carta del sol hay un hombre en mi baraja, pero en la de Rider White hay un niño en un caballo blanco. Vengo con ti o para ti, con mucha pureza en mi interior y una bandera roja, con todos los éxitos y mi pasión. Estoy despierto, sé quién soy, sé quién eres tú, mi divina femenina. Es contigo con la que quiero estar porque tú haces que yo sea más grande, radiante como este sol. Muchos éxitos con tu persona en el amor, Géminis, y si esperabas algo material, porque tengo aquí muchos girasoles en la carta del sol, llega la abundancia en tu vida, la buena suerte, el destino y muchos logros que serán porque tú has trabajado muchísimo a lo largo del 2022. Despertar, el sol, mucha presencia
fuerte de esta persona que es arrolladora. Leo en la carta de despertar. Géminis, continúo con una carta más porque llegan hasta nacimientos, embarazos, niños y familia reunida. Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Pues el próximo año 2023, que aún faltan unos días. ¿Qué le depara a Géminis? Descanso. Mucho agotamiento habéis podido tener a lo largo del 2022 o pensando, algunos más de un año, por qué esta persona estaba atrapada mentalmente y sin decir nada. Llamas gemelas. Amigos míos, Géminis, he hecho muchas lecturas en este año para nosotros y el sentimiento que tenía en cada una de ellas eran las almas llamas gemelas. Cada uno de vosotros tiene amigos. La divina femenina también está aquí, mirad, y os voy a enseñar las cartas. Géminis, mirad qué cartas. 127, recordadlo, y no son todas iguales. Para vosotros son estas, ¿veis? Muchísimas. Y os decía que yo sentía con vosotros esta energía. Llamas gemelas, divina femenina, te he encontrado. ¿Por qué no te lo dije antes? Este 4 de espadas os dispersó a los dos mentalmente o habéis estado muy cansados en el trabajo. Una chica que está en su propia bañera descansando y que le hace falta reparación y alineación con sus propios chakras. Haréis meditación con esta carta. ¿Habéis podido tener algún proceso resfriado, algo que no sea muy importante, Géminis? O que tu persona haya estado muy desgastada en su propio trabajo. Si es así, haréis meditaciones y os tomaréis las vacaciones que necesitéis. Porque esta carta es especial. Jesús en su vidriera cubre a los enfermos. Y si alguno de estos familiares o alguien que queráis mucho, vuestra persona, ha estado muy abatida mentalmente o físicamente, también le ayudaréis a recobrarse. 4 de espadas. Voy a poner Libra. Como os decía, Géminis, yo estaba viéndolo a través de muchas lecturas. Llamas gemelas. Soy tu divina femenina. Amigos, mirad lo que ha ocurrido en esta tirada. Hombres y mujeres, parejas y las llamas gemelas número 2. Yo te estoy buscando a ti. Eres perfecta para mí. Las mujeres que han salido hasta en el 4 de espadas no llevan maquillaje. Y no está mal, amigos, sino que yo quería representar que no necesitamos llevar nada, como las propias almas, maquilladas o no, vestidas de una manera o de otra, estando en el agua. Somos tal cual y nos amamos sin importar qué llevemos. Así es como él te siente, como la mujer u hombre de sus sueños. Podéis tener la energía de la divina femenina. Te busco, te espío, eres para mí, me encantaría abrazarte, estar en el agua contigo, que pudiéramos hablar de nuestros sentimientos, de lo mucho que nos quisimos en las vidas pasadas como llamas gemelas y anteriormente cuando nos encontramos la primera vez. Tú me encantas, me haces arder continuamente. Y estáis en el agua pensando mucho en esta persona, él en la tierra también trabajando. Necesita apoyo tu persona, sobre todo balance. Una persona que ha podido estar como yo estoy sintiendo, no solo a través de las cartas, cansada. Su cabeza ha podido estar agotada con muchos pensamientos o factores que le han hecho reconducir o cambiar parte de su vida. Ha tenido que hacer grandes cambios tu persona, Géminis, para despertar como él en ese sol. Eres su divina femenina, estáis unidos a través de todos los chakras, no solamente el del corazón, pero las llamas gemelas nos sentimos emocionalmente, mentalmente, etéreamente, en la 5ª dimensión, en la 3ª, espiritualmente, estamos en todas partes. Y a través del corazón habéis sentido algún latido especial, una especie de corazonada, otra carta que me representa las almas llamas gemelas, la naturaleza misma, porque es amor y que debéis aceptarla. Abrazad a los árboles, a vuestros animales si lo tenéis, pasead sin nada entre los campos y los bosques. Mujeres, hombres que no llevan nada a su alrededor, que disfrutan de estar en la naturaleza y en el agua. En algunos descubro que tenéis
naturaleza alrededor o agua, o vivís en alguna isla, o os encantaría estar con esta persona bañándoos en una piscina o en la playa. Haréis las meditaciones y sobre todo este chakra del corazón debe estar abierto para recibir más información de tu persona y para quererte y amarte a ti misma o a ti mismo, Géminis. Chakra del corazón, te siento en mi corazón. Llamas gemelas, eres para mí desde hace miles de años que nos conocimos. No solamente estuvimos en la tierra, como este chakra del corazón, tocando tierra y abrazando firmemente un árbol. Tú eres mía, yo soy tuyo, como si estuviera mirando al otro espejo y decidimos estar juntos. Esto sucede a través de un pacto y yo os cuento mi experiencia y lo que he visto a través de mis sueños, de mis trances y el poder, diría yo, que tenemos todos, de verlo si hacemos alguna regresión. Estuvimos no como un cuerpo material, y decidisteis, Géminis, descender, volver a la Tierra, reencarnaros y estar en un cuerpo físico para poder amaros y sí, abrazaros de una forma más física. Ya habéis tardado mucho tiempo en encontrar a esta persona o descubrir que era vuestra alma llama gemela. No es en un día, aunque la encontréis especial, aunque fue perfecto o perfecta esa primera vez que os visteis. Tardasteis tiempo en encontrar esta información, en tener sueños con él o con ella y en abrir todo este sol que estaba alrededor de las estrellas. Te quiero, te quiero, te quiero tanto. Si tú supieras cuánto te he buscado, eso es lo que sucede con las llamas gemelas, pero estoy aquí. Y soy una niña, y soy una mujer, soy un niño o un hombre. Y estoy dispuesto para ti. Tú eres mi corazón. Cada vez que abrazo un árbol, tú estás ahí, estás dentro de mí. No puedo separarme de mis manos, de mis brazos, de mi mente, de mi pulmón, porque yo soy tú, empujando fuertemente para estar contigo otra vez. Y a veces, Géminis, intentasteis convenceros de que esto no era real o decírselo a vuestra persona y no lo entendió. Hay un tiempo para despertar cada uno de nosotros y es Él, el divino masculino, el que os despierta a vosotras y Él luego hace su largo camino para estar en unión. Llamas gemelas Géminis. Hermosa tirada, emocionante e intensa. Sacaré con mi baraja de mensajes qué más quiere decirte esta persona con su corazón, sin ocultar nada. Géminis. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis desde su corazón? ¿Qué no te dijo la última vez? Con llamas gemelas pudo haber separaciones. Un dolor muy intenso y fuerte y la noche oscura. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué sueña cada vez que se va a dormir? Añoranza, hay algo que le disteis. Todavía lo guarda tu persona. Pudo ser una camiseta, ropa, un perfume, un colgante, algo que no tiene un gran valor económico y lo recuerdas sentimentalmente, aquel momento en que tú, Géminis, le diste ese regalo. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis desde su corazón? ¿Qué no te dijo? Ve tu nombre por todas partes, hay una carta que lo dice. Universo, As de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, amigos míos. ¿Qué persona más maravillosa o está en vuestra vida, ya la conocéis, o entrará? Dedicatoria. Pérdida, reina de copas, despertar espiritual, una profunda conexión con tu persona. Despertar espiritual, tanto como despertar la carta del sol, ese hombre que está riendo porque ya sabe y te reconoce. Tengo visiones sobre ti que no puedo explicar. Tú y yo estamos en la quinta dimensión. Es un lugar en el espacio. Yo lo he visto. Espero que vosotros me digáis en comentarios qué percibís o qué sentís de la quinta dimensión. Como si fuera un lugar en otro planeta, estuvieran las estrellas y nosotros nos encontrásemos con almas. Y tu persona ha vivido hechos o ha visto cifras, sueños muy especiales y ha tenido ese encuentro con su propia alma. Te ha visto, Géminis. Reina de copas. Nunca había creído en las llamas gemelas. La tengo aquí, amigos míos. Pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Reina de copas, la vidente del tarot, Cáncer, madre maternal, una profunda divina femenina que cuida y ama todo lo que está a su alrededor, la naturaleza, el mar, que le da toda la información, poderes psíquicos que tenéis vosotros. Todos los tenemos y si no, amigos míos,
Desarrolladlos y confiad en vuestra intuición, porque os llegarán mensajes al pensamiento y sueños que pueden ser algunos de ellos premonitorios y deciros cómo está esta persona. No alcanzamos a saber si somos llamas gemelas solamente por un encuentro. Tu persona ha sido racional o ha querido serlo. Confiar en la lógica o lo que le decía la ciencia, hasta que ha visto tantas señales que no entendía por qué le estaban pasando y ha estado conectado contigo como la reina de copas. Tú tienes un poder muy desarrollado, puede ser la evidencia, la clariaudiencia, clarisentencia, que tengas una intuición tan alta, Géminis, que a tu persona le llegue comunicación telepática, sueños de ti. Y por eso lo ha buscado como tú lo hiciste alguna vez. Cáncer en esta reina de copas. Si queréis ser madre o tenéis niños, es una carta magnífica. Pérdida, 5 de copas, Escorpio. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. No quiero a otra mujer ni a otro hombre. Siento haberte rechazado alguna vez. Yo me he puesto de luto porque he estado en otras relaciones y sin embargo te busco a ti entre todos los lugares y quiero que las personas tengan hasta tu propia cara. ¿Alguna vez tu persona ha visto a alguien que se parecía a ti o tú, Géminis? 5 de copas, mucho lamento y llanto, destrucción física y emocional por no estar juntos. Recordad que el 5 de copas es hermosa, como todas las cartas del tarot. Continuemos nuestro viaje juntos, quedan copas levantadas de nuestro amor, crucemos nuestro río, el río simboliza la vida en el tarot y alcanzaremos nuestro hogar, nuestra pequeña casita, que no importa que no sea tan lujosa, sino que es nuestro hogar de vidas pasadas. Escorpio en el 5 de copas. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti y pudo hacerlo en secreto indirectamente. Géminis, añoranza, aún guardo con felicidad tu último regalo, ese regalo tan especial. Géminis, ¿cuál es? Universo, yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas, tanto como así se sincronizan todas las cartas, aunque sean de diferentes barajas, como las llamas gemelas. Tauro, Virgo y Capricornio. Soy material, soy un emperador, soy el sol, estoy creando en la tierra, haciendo que esas semillas que están dentro del interior nazcan, se reproduzcan y tengan frutos. Yo soy el universo. No solamente estaré aquí en esta vida contigo, amor mío, sino que en las siguientes volveré a buscarte. Una persona que quiere una relación muy material, una casa, un hogar, fundar, consolidar, con el as de copas y el as de pentáculos, que es Tauro, Virgo y Capricornio, amigos míos. Sacaré esta baraja porque vamos a saber, Géminis, un mensaje de tus guías espirituales, ancestros. ¿Dónde estás? ¿Veis qué ojo os están mirando? Géminis. Y veamos qué tiene que decirnos o qué nos aconsejan Géminis, 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 y esta carta es para vosotros. Yo te veo, amigos míos. Os he dicho que el ojo que alguien nos estaba buscando y mirando, divino masculino, en la base de la baraja, nuevos viajes y subir de nivel. Hay un coche, puede ser que esta persona llegue a través de un vehículo y un 555. 5, que me habla de cambios y van a ser positivos. Hay una carretera que es cósmica, que va a lo largo de todo el universo. Señales, guía divina, sincronicidades. El universo está de tu lado, en tu camino. Y vosotros, Géminis, cada vez que veíais cifras como el 1111, el 22 o este 555, unos sueños particulares con tu persona o en algo que querías conseguir, puede ser abundante o de riqueza, un nuevo trabajo. Tú no querías creerlos en algún momento. Has intentado razonar como tu persona. Todos lo hemos hecho. Porque no queremos perder la razón. Eso también nos hace falta. Sin embargo, el universo, nuestros guías, los ángeles, ancestros, todas las personas que nos amaron y que ya no están, nos dan mensajes a través de los números que forman sincronicidades. Están en tu camino, Géminis. Vas a seguir hacia adelante y hacer caso a estas cifras particulares porque pone aquí una flecha muy claramente de sigue hacia adelante, no te rindas porque vas a alcanzar el otro nivel. Segundo, tercero, y una puerta se va a abrir en este espacio para ti. Un viaje muy espiritual y físico con triunfos. Estas señales que veis tanto. Y este ojo pendiente de ti.
La ventana del alma. Escucha lo que tiene que decir tu alma, que hay propósitos, pasión y verdad, no solamente con tu persona, que te está mirando como si fuera un espejo, una llama gemela. Amigos, barajas tan diferentes. ¿Y qué veis aquí? Te estoy observando, mirando, buscando como ese divino masculino. Tú estás en mí, tu reflejo de tu persona. Tú eres tan transparente para mí, amor mío, que te veo en mis ojos como si tú estuvieras no sentada entre margaritas o amapolas, sino en nuestro propio hogar, pasando a través de este portal, esta puerta, y que nos reunamos juntos. Hay sueños en ti, Géminis, que no son solamente de amor, propósitos materiales que vas a conseguir cuando creas en tus sueños, asciendas de nivel y cruces esta puerta que es un portal a tus vidas pasadas, a tus sueños premonitorios, lo que va a suceder, también tienes acceso a ello. Y toda la grandeza de este mundo están aquí en las montañas, la verdad, la prosperidad, está el verde, muchas plantas, margaritas que me hablan de amor, de sueños realizados y nubes alrededor. No sueñes solamente en la tierra, sino también en las estrellas. Géminis, maravillosa lectura, escúchate a ti. Sacaré esta baraja y sabremos mucho más, Géminis, en el amor. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor en este próximo 2023? Esa carretera cósmica. Me ha encantado, amigos. El universo se alinea. Lo decimos muchas veces, pero es así. 15, amigos, acaba de ocurrir algo. Tengo que parar un momento. 555, como veíais aquí. Hacen un 15 y un 15 hacen un 6. Un 6 son los enamorados. La primera carta que ha saltado para vosotros es un 15, como el diablo, Capricornio. Y el 6, los enamorados, Géminis. Mirad qué señales hay. Por eso os digo tantas veces que veáis las lecturas, porque hay muchas cosas que yo no podré ver y vosotros sí. Señales, los números, los sueños, qué está sintiendo tu persona. Una carta, por favor, a mis guías espirituales. ¿Qué le depara Géminis en el amor en este próximo año 2023? Reunión por fin. Haced vuestro trabajo interno. Géminis, y voy a extender estas cartas porque son más difíciles, son más gruesas y más difíciles de que salten, amigos. Géminis, ¿qué le depara en el amor a Géminis? ¿Cuál es esta carta para vosotros, Géminis? Mi intuición, Géminis. A veces tengo que parar porque mi emoción es real y no puedo detener la tirada. Voy a dar la vuelta a la baraja. Estoy emocionada, hasta mis ojos lo están. 10 de copas, amigos míos, en la base de la baraja. La emperatriz. Os voy a enseñar las cartas. Mirad. Son 78 cartas. No es cualquiera la que ha saltado para vosotros, Géminis, porque sí hay una persona que se va a reencontrar contigo, que te echa muchísimo de menos, que eres su sol en Escorpio. El sol, como la carta de despertar con Leo. Y esta era para vosotros, amigos míos. Puedo sentirlo. ¿Por qué sucede? Porque la intuición, mis pensamientos están muy conectados. Me guío por ellos. Sol en Escorpio. Estoy muy emocionada porque sé que algo maravilloso va a llegar a vuestra vida. Con la carta de la emperatriz, el 10 de copas, Piscis. 6 de copas. Sol en Escorpio. No solamente brillo para ti, sino que nado en este mar, océano infinito, donde hemos estado tú y yo, en alguna vida pasada o en este presente, y quizá no lo hayas olvidado. En mi mente subconsciente y en los sueños tengo fotografías y recuerdos que amo cada vez que los toco y que los veo. He estado mucho tiempo dentro del agua, en mí mismo, para entender quién eras tú en esta vida. Y has venido a encontrarme y buscarme como una niña o un niño, y te dije en algún momento que yo no debía de estar contigo. Lo lamento, amor. Lo lamento. Tú formas parte de mi pasado, de este presente. Tantos recuerdos dejé anclados
en este fondo del océano y he tenido tanto tiempo para rescatarlos como si fuera un gran tesoro enterrado en el mar. Una persona a la que le gusta mucho el océano, Géminis. Y descubrí que tú eras mi pequeña niña, yo tu pequeño niño, que nos amamos dulcemente hace muchos años. Algunos casos serán de 20, 30 años, os conocisteis en la infancia, otros habéis hecho una regresión y no sabéis que esta persona es vuestra alma, llama gemela. Tú me haces salir desde el fondo del océano y recuperar mi existencia. Gracias, amor. Escorpio. Tú, mi Venus, mi emperatriz, mi reina soñada. Quiero darte granadas de fertilidad hasta dejarte embarazada. Que nosotros podamos parir más proyectos juntos entre las flores y con regalos que quiero ofrecerte. Puede ser un anillo, un colgante, aquí hay una pequeña cajita con un lazo. O en estas navidades que esta persona o a lo largo del 2023 te haga este regalo. Tú, con estas granadas que tiene tanto la emperatriz como la alta sacerdotisa, ves alrededor del más allá y mis sueños. Voy a ser fecundo y fecunda. Lo serás conmigo también, nosotros dos. Hacemos un gran imperio o nuestro hogar juntos. 10 de copas. Marte en Piscis. Mi corazón anatómico y en sueños está alrededor de tus manos. No solamente somos 1, 2 y la familia que nos pudiera acompañar en toda nuestra vida. Nuestros hijos, parientes, primos, hermanos, todos nos daremos la mano conformando un corazón que parece que lleva confetis y sueños en rosa. Hasta Marte ya no luce como rojo, sino como morado de toda la abundancia y el arco iris que pasará a lo largo de nuestro océano y vidas siguientes. Te amo como mi emperatriz, eres mi sueño eterno, mi flor estampada en el tiempo. Y quiero formar junto a ti una familia hermosa. Lo eres todo para esta persona, Géminis. Vas a tener este encuentro porque tengo un emperador con el divino masculino, la emperatriz, Libra y Tauro, planeta Venus, un número 3, con comienzos con vuestra persona, mucha fidelidad, amor, respeto entre vosotros dos con estas dos hermosas cartas. Tú tienes mi corazón físico en tus manos. Bombeo sangre gracias a ti. Y con esa sangre yo planto el mundo y todas las flores que se despliegan en nuestro propio jardín del 6 de copas. Amigos míos, una gran persona está en tu vida o va a entrar, Géminis. La emperatriz, Libra y Tauro, ya lo había puesto, y Piscis, Marte en Piscis con este 10 de copas hermoso. Alguno de vosotros ya ha tenido una relación muy estable o ha sido mujer, marido, ha esperado casarse. Es una persona muy especial de la infancia, la adolescencia. Recuerdos que se recuperan, distancias, separaciones, pero el 6 de copas recupera nuestras vidas pasadas, siempre eternamente juntos. Y yo voy a extender mi mano, abrirla, plantar más semillas para ti y darte frutos, riqueza. Si queréis hacer algo material, creativo, con la carta de la emperatriz, comenzaréis a parir. Si queréis quedaros embarazadas, conseguiréis con estas dos hermosas cartas de la familia. Una persona que os ama y os amará por todo y para siempre. Y Géminis, después de esta lectura tan hermosa, voy a preguntar algo sobre la economía, dinero, las finanzas, el trabajo, que nos dirá Superlunaris para vosotros. Brillo desde el fondo del océano, donde se ve la oscuridad. Estoy para ti. Hay muchos mensajes, Géminis, de esta persona que vas a recibir, que le depara a Géminis en la economía, trabajo, en este próximo 2023. Géminis, muchos frutos abundantes porque las granadas os gustan, las habéis comido, tienen muchas semillas. Me hablan de riqueza, no solo espiritual, económica.
Géminis, ¿qué le depara a Géminis en lo económico, laboral, este próximo 2023? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en lo económico en este 2023? Una carta. Vuelven a saltar las mismas, amigos míos, el 10 de copas. Mucho amor para vosotros, proyectos que van a seguir hacia adelante, amigos míos. Puede haber adversidad con este 7 de bastos y estoy hablando de dinero, economía y algún proyecto que tengáis. Caballero de espadas, Géminis, como vosotros, hay una chica desenvainando bien su espada que habla en el amor, porque tengo un 10 de copas, amigos, os importa muchísimo, tu persona sí que va a hablar de nuevo y tu persona y alguien más va a hacer que estos cielos en lo económico se despejen para ti, trayéndote oportunidades, más riqueza o puede ser un contrato. Hay alguien, una energía muy masculina que se acerca hacia ti y que te va a ayudar en tus proyectos. 7 de bastos. Hablo de Leo, ¿veis? Una persona que está luchando como si tuviera obstáculos, alguien alrededor, pero él, vosotros sois más fuerte, un cielo despejado. Los bastos representan la intuición, la creatividad y la sensualidad. Confiad en lo que más sintáis, en vuestros poderes psíquicos y alcanzaréis la gloria y toda la riqueza del mundo. La verdad que está en estas montañas y también el éxito económico, financiero o pueden ser proyectos que en algunos casos con el 2 de bastos que tengo a Aries, vosotras os sentisteis perdidas y no sabiendo qué rumbo tomar en vuestra vida. Conflictos con otras personas del trabajo, alguien que quería vuestro mismo puesto, habéis tenido rivalidades, no sabiendo por dónde deberíais dirigiros. Alguien os va a ayudar con este caballero de espadas y con este 10 de copas, porque no lo haréis solos. En vuestro proyecto de vida, en el trabajo, en lo que deseáis alcanzar, puede ser terminar una carrera, otros encontrar otro trabajo o tener un negocio. Vais a encontrar apoyo familiar de la persona que amáis, de más personas alrededor que os vayan ayudando y de vuestra propia fuerza física y mental para desafiar todos los retos con este 7 de bastos. Leo con el sol está de vuestro lado. Rumbos que tomar, pensad bien lo que queréis. El 2 me habla de mucha impaciencia, queréis ya dinero, ese trabajo, conseguir la casa. Bien, vais a tomar una dirección y va a ser la adecuada. Seguiréis los consejos de la familia, amigos que os quieren bien con este 10 de copas y que os ayudarán a tomar decisiones. 7 de bastos, Leo, 2 de bastos, Aries. Y voy a poner Aries en este 2 de bastos y Leo en este 7 de bastos. Obtendréis victoria simplemente porque el 7 de bastos está en la Sefirá de Neshat, en el árbol de la vida, hablándome de victoria y de resiliencia. 10 de copas y yo hablaba de temas económicos. Una familia que está con su niña, niños reunidos. Vosotros, Géminis, deseáis, porque no tengo ni una carta que he saltado de pentáculos, mucho más que el dinero o el trabajo, muchas copas alrededor, otro brillante arco iris que se cierne sobre vuestras cabezas y la familia. Deseáis estar en unión, en estabilidad emocional con vuestra pareja, mujer, marido, con la familia, tener niños, un campo abierto lleno de grandes montañas que siempre simbolizan la verdad y el conocimiento en el tarot y en la vida misma. Arcoíris que se pueden observar en esta misma carta, que son de distintas barajas y que son para vosotros. Estáis esperando la felicidad, sonreír con las personas que más amáis y ellas, que pueden ser tu marido, tu mujer, la persona que vaya a encontrarse contigo, Géminis, te ayudarán en esos proyectos y a decidirte y a luchar contra otros si es necesario con ese 7 de bastos. Es una persona muy emprendedora, muy masculina, un emperador. Te ayudará para que puedas afrontar tus retos. Y otras que pueden ser Géminis, familiares, padres, hermanos, hijos, también te conducirán a todos los triunfos de tu vida. Y a ti realmente te está importando más cuidar de los que tienes alrededor, como esa reina de copas o como eres la emperatriz, colaborando, ayudando a tus niños, a tus amigos, organizaciones.
Eres muy sentimental, Géminis, y vas a tener lo que estás deseando. Muchas personas a tu lado que sí ayudarán a que tus sueños y a que este arco iris resplandezcan en tu vida. Piscis. Pues bien, Géminis, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que me digáis en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia. Ha sido una lectura grande, intensa, muy, muy, muy emocionante para mí, porque yo las vivo, muy extensa. Quiero que la vayáis más de una vez. Mirad todo lo que tenéis alrededor. He utilizado 5 barajas, tantos mensajes para vosotros. Tendréis éxito. Quiero que sepáis que no tenéis que tener impaciencia como ese 2 de bastos, porque el 2 de bastos es un hombre, un noble, que mira desde su torreón algo más. Él ya tiene riqueza, mundo material. ¿Queréis conseguir algo más? Apoyaos en vuestra familia y en la persona que amáis como vuestra alma llama gemela, que siempre os llevará más alto. Eso es lo que hace una llama gemela o una persona que amamos. Gracias por tanto, por cada comentario. Activad la campanita, suscribíos, poned un like, que llegue este mensaje a más geminianos y geminianas. Gracias de corazón por todo lo que habéis hecho a lo largo de este año 2022. Cada lectura para mí es un éxito, aunque solamente estuviera una persona, amigos. Es un mensaje que recibe con mucha esperanza, que es lo que yo quiero hacer con este trabajo. Llevar paz para vosotros, para mí misma, y me siento feliz de estar con vosotros aquí cada vez que escucho. Yo os leo, es lo que más me gusta, siempre os lo diré. Gracias a todos, Géminis, felices fiestas, feliz Navidad y feliz 2023. Para todos, en el amor, en la riqueza, nuevo trabajo o lo que estéis buscando. Gracias de nuevo y nos veremos en la próxima lectura. Estaré haciendo para este 2023 algo muy especial. Serán meditaciones de amor para reencontraros, como en este Sol en Escorpio, si estáis perdidos, y reconocer a vuestro amor. Poder comunicaros con él, con un sueño que tengo, que algunos son premonitorios y otros me dan señales de lo que hay en el más allá, y quiero que lo compartamos nosotros juntos y que lo hagamos a la vez. Una meditación, habrá más de una. Y me ha recordado mucho porque estoy viendo el agua verdosa y en esa meditación hay muchos bosques y flores. Gracias de nuevo. Estaré grabando las lecturas semanales y generales. Gracias de corazón y nos veremos en la siguiente lectura. Feliz 2023 y brindad con vosotros, con vuestra familia, hijos, familiares, y sed muy felices. Nos vemos muy pronto, Géminis.